Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Amén. Dios le bendiga a nuestras amistades y familiares que nos ven a través de las redes sociales. Amén. En estos momentos le damos las gracias a Dios por darnos la oportunidad nuevamente de estar aquí compartiendo con cada uno de nosotros y buscando la gloria del Señor. Amén. Y quisiera leer unos cuantos versos de la palabra, si lo puede buscar conmigo. Se encuentra en el 2 de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a considerar el verso 2, verso 8 a 13. Amén. Y estos versos me llamó la atención porque nos damos cuenta que Pablo le estaba escribiendo esta carta a Timoteo la segunda vez que estuvo preso. Y nos damos cuenta también que Pablo se dio cuenta que esta era la última vez y que su tiempo iba a llegar al fin. Y le mandó una carta a Timoteo para recordarle de algo. Y con eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta noche. Amén. Y la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia de Dios dice, amén. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Y con esto nos damos cuenta que Pablo quería que el evangelio siguiera hacia adelante. Y ese mismo mensaje que le dio a Timoteo, también se nos dio a nosotros para seguir en el camino correcto, la cual es Jesús. Amén. Y lo invito que me acompañe a orar y vamos todos unidos a orar. Amén. Altísimo Dios, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor amado, por darnos la oportunidad nuevamente de estar aquí compartiendo, Señor amado, entre hermanos y buscando de tu gloria, Señor amado. Padre Santo, anhelamos más de tu palabra cada día, Señor amado. Te pedimos, Señor amado, que tú siempre estés con nosotros como siempre lo has hecho, Señor amado. Y que tú abres nuestra mente y nuestro corazón para recibir esa semilla de tu palabra. Y nosotros podemos ser un ejemplo, tanto como Cristo lo hizo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Santo Dios, que Dios me lo bendiga a todos mis amados hermanos. Amén. ¿Cuántos están en victoria? Amén, gloria a Dios. Dios me bendiga a todos mis hermanos y amigos, amén, que nos están viendo por medio de las redes sociales en este momento. Gloria sea a Dios. Y hoy comenzamos la quinta parte de nuestro estudio, la resurrección de Cristo. Ya hace varias semanas donde empezamos un viaje para profundizar en la palabra, para que la iglesia entienda a más profundo lo que significa la resurrección de Cristo para la iglesia de hoy. Y hoy comenzamos la quinta parte. La próxima semana vamos a concluir nuestro estudio, amén, con nuestra sexta parte, hablando de lo que el apóstol Pablo enseña sobre el cuerpo glorificado de los santos. Y esa es la conclusión
de nuestro estudio. Y después de eso, la semana después de eso, vamos a tener nuestro gran desafío bíblico. Amén. Vamos a tener las damas y las jóvenes en un lado, amén, por medio de las redes sociales, y los caballeros y los jóvenes por el otro lado, amén. Y vamos a tener un debate o un desafío bíblico y hacer preguntas, amén, esperando que nuestros hermanos por medio de las redes sociales puedan contestar esas preguntas. Vamos a estar dando más información después para que todos podamos participar de eso. La resurrección de Cristo, parte 5. Y voy a hablar en esta noche bajo el tema nuestra respuesta a la resurrección. Y para aquellos que nos están siguiendo con sus Biblias, es en 1 Corintios 15, versos 29 al 34. Como hemos visto, el apóstol Pablo nos da una cátedra sobre lo que es la resurrección de Cristo y qué significa la resurrección de Cristo para la iglesia de hoy. Y ahora el apóstol Pablo entra a la próxima sección del capítulo 15 y él quiere que la iglesia sepa cuál es o cuál debe ser la respuesta apropiada al ser enfrentado con la realidad o con la verdad de que Cristo resucitó. ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia? Y este es el orden que vamos hasta ahora. La ideología de la sociedad griega había infiltrado la iglesia de los corintios y aceptaban que Cristo resucitó, pero no podían aceptar que los que están en Cristo también resucitarán. Y vemos que el apóstol Pablo unió o conectó la resurrección de Cristo con la resurrección de los que están en Cristo. Porque no puede haber una si no hubo la otra, ¿verdad? La resurrección de Cristo estaba conectada con la resurrección de su iglesia. Y en 1 Corintios 15, del verso 1 al 11, el apóstol Pablo pone su fundamento del argumento. El fundamento de su argumento. En el verso 12, él se dirige al asunto o la causa, el problema que él está tratando con la iglesia de los corintios. Del verso 20 al 24, el apóstol Pablo del verso 13 al 19, el apóstol Pablo nos da 7 implicaciones de no haber resurrección. Del verso 20 al 24, el apóstol Pablo nos explica las victorias que han resultado por la muerte y por la resurrección de Jesucristo. Y después que él resalta las victorias que ha resultado por la muerte y la resurrección de Jesucristo, ahora del 29 al 34, el apóstol Pablo enseña que al creyente ser confrontado con la verdad de la resurrección, debe surgir una respuesta apropiada o debe surgir una reacción apropiada al saber que Cristo resucitó y al saber que hay resurrección para aquellos que están en Cristo. Mi pregunta es, ¿cuál es tu respuesta al ser confrontado con la verdad? Muchas personas tienen diferentes reacciones al ser confrontados con la verdad. Algunos se resisten a la verdad. Otros rechazan la verdad. Otros a la verdad duele, dicen por ahí, ¿verdad? Y otros pues se aceptan la verdad sometiéndose a ella. Ves, si uno aprende lo que es verdad, pero no se somete a esa verdad, lo que está haciendo es se está resistiendo y no la está aceptando. Ahora, ¿cuál debe ser la respuesta apropiada al ser confrontado con la verdad? Ahora, viviendo en un mundo, el mundo de hoy, que dicen que no hay verdad,
que toda verdad es supuestamente subjetiva, un postmodern, en una era postmoderna. Dicen que la verdad se somete al individuo, ¿verdad? Pero Jesucristo dijo que Él es la verdad. Y sabemos que la verdad no se somete al individuo. La verdad es la verdad y uno o lo acepta o lo rechaza, ¿verdad? Pero la verdad no se somete a la persona. ¿Okay? Ahora, ¿cuál debe ser la respuesta al ser confrontado con la verdad? Sometimiento. ¿Ve? Al saber lo que es verdad, uno demuestra aceptación a esa verdad sometiéndose a ella. En el Salmo 116, el salmista es confrontado con verdades sobre Dios. Verdades que hablan quién es Dios y qué Dios ha hecho. Y cuando el salmista enfrenta estas verdades, de su alma surge una pregunta en respuesta a esas verdades. Cuando uno entiende quién es Dios y qué Dios ha hecho, esa verdad debe resultar en nuestro sometimiento a esa verdad. Cuando el salmista en el Salmo 116 es confrontado con la verdad de quién es Dios y qué Dios ha hecho, de su alma surge una pregunta en el verso 12, diciendo: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? En otras palabras, sometimiento a esa verdad requiere que yo entregue algo de mí. Sometimiento a esa verdad requiere que yo entregue algo de mí. Y cuando somos confrontados con la verdad de Dios, con la verdad de quién es Dios y qué Dios ha hecho, la respuesta apropiada debe ser sometimiento a esa verdad. Ahora, ¿cuál debe ser la respuesta? Al ser confrontado con la verdad de la resurrección. Empezamos nuestro estudio hablando de lo que muchos estudiosos hacen cuando son confrontados con la verdad. Ellos simplemente la rechazan porque es algo que no pueden aceptar. Aunque hayan evidencias para sostener la resurrección, ellos no pueden aceptar que hubo resurrección y prefieren aceptar teorías que aceptan que son ridículas, pero mejor son esas teorías que aceptar la verdad. Ahora, cuando la iglesia es confrontado con la verdad de la resurrección de Cristo, ¿cuál debe ser la respuesta de la iglesia? El apóstol Pablo dice que la resurrección de Cristo debe resultar en el sometimiento a esa verdad con 3 respuestas apropiadas. La iglesia, nosotros, cuando somos confrontados con la verdad de la resurrección de Cristo, nos sometemos a esa verdad con 3 respuestas. Número 1, arrepentimiento y salvación. Cuando somos confrontados con la verdad de la resurrección de Cristo, la primera respuesta a someternos a esa verdad es arrepentimiento. Cuando somos confrontados con esa verdad de la resurrección de Cristo, la segunda respuesta de la iglesia debe ser, gloria a Dios, sacrificio. Y la tercera respuesta, al ser confrontados con la verdad de la resurrección, es santificación. Número 1, arrepentimiento. Número 2, sacrificio. Y número 3, santificación. Esas son las 3 respuestas que todo cristiano debe hacer para demostrar sometimiento a la verdad sobre la resurrección de Cristo. Si un cristiano es confrontado con la verdad de la resurrección de Cristo, pero no hay arrepentimiento, significa que no se ha sometido a la verdad de la resurrección.
no se ha sometido, y por lo tanto, aunque confiesa que con su boca, sí, yo creo que Cristo resucitó, pero si no demuestra arrepentimiento, con sus hechos está diciendo todo. Si un cristiano no solamente acepta y se somete a la verdad de la resurrección, también debe surgir sacrificio. Si un cristiano no está dispuesto a sacrificarse por la obra de Dios, no está dispuesto a sacrificarse por el Señor, no está demostrando que ha entendido lo que es la verdad de la resurrección de Cristo. Y si un cristiano rehúsa santificación, rehúsa santificarse, aunque diga que es cristiano, con sus hechos está demostrando. Gloria a Dios. Santo. Con sus hechos está demostrando que no se ha sometido a la verdad de la resurrección. Por lo tanto, las tres respuestas apropiadas de un cristiano al ser confrontados con la resurrección. Gloria a Dios. Al ser confrontados con la resurrección de Jesucristo, las tres respuestas apropiadas de todo cristiano debe ser arrepentimiento y salvación, sacrificio y santificación. Vamos a entrar a esos tres puntos, a profundizar un poquito más. Okay. La primera respuesta: la verdad de la resurrección debe resultar en arrepentimiento y salvación. Debe resultar en arrepentimiento y salvación. Ahora, vamos a ver lo que... Ahora, el verso 29 de 1 Corintios 15 es uno de los versos más difíciles para interpretar. Vamos a intentarlo, pero yo no puedo darle la garantía de que está correcta. Solamente podemos hacer ver el contexto de lo que dice del verso 29, ver el contexto y usar la aplicación con la Biblia para asegurarnos que no estamos contradiciendo la Biblia. ¿Okay? Y le voy a explicar por qué. Mira lo que dice el verso 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Ahora, yo estaba leyendo unos libros. Un libro dice que hay 30 diferentes puntos de vista en cuanto a este verso bíblico. Otro libro me dice que hay 40 diferentes puntos diferentes sobre este verso bíblico. Otro libro me decía que hay 80. Otro libro me decía que hay 200 diferentes puntos de vista en cuanto a este capítulo. Y hoy, mientras estaba repasando, otro libro decía que hay 400 diferentes puntos de vista para este versículo. Todos son diferentes, ¿verdad? Y ninguno, pues, es difícil escoger cuál es la verdadera aplicación. Y lo único que podemos hacer es usar el contexto y asegurarnos que cualquier interpretación bíblica no contradiga lo que dice la Biblia. Ahora, los mormones, por ejemplo, toman un punto de vista. El punto de vista que ellos toman, ellos crean su propia doctrina bíblica usando este verso bíblico. Ellos dicen que si un mormón se bautiza en las aguas por una persona que no es cristiana, quizás un familiar o un amigo que murió sin salvación, ellos dicen que si un mormón se bautiza en las aguas por esa persona que ya murió, esa persona será salva por el bautismo de otro mormón. Pero la Biblia no enseña eso.
La Biblia no enseña que el bautismo en las aguas salva. La Biblia sí enseña que lo único que salva es Jesucristo. Y entendemos que el bautismo es simplemente la expresión externa de algo que ya ha sucedido en el interior. Podemos tomar un pecador que no se ha arrepentido y bautizarlo en las aguas, y si no ha surgido nada dentro de ese corazón, lo que hacemos es que metemos un pecador seco y sacamos un pecador mojado de las aguas. Porque el bautismo en las aguas es simplemente la expresión externa de algo que ya ha sucedido en el interior. Y por lo tanto no podemos, de las 30 o 40 o 80 o 200 puntos de vista o las 400 puntos de vista que pueden haber para este verso 29 de 1 de Corintios 15, no podemos aceptar el punto de vista de los mormones, porque va en contra de lo que dice la Biblia. Amén. Ahora, puse la palabra por, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? La palabra por es la palabra hyper, o en el griego uper. ¿Okay? Y aquí, y este es el problema de por qué tenemos tantos diferentes puntos de vista en cuanto a este verso bíblico. Esta palabra por puede significar tiene como 12 diferentes definiciones. Y las 12 diferentes definiciones cambian el verso completamente. Lo que vamos a hacer es, algunos teólogos dicen, bueno, quizás el apóstol Pablo está hablando o haciendo referencia de una práctica que la iglesia de los Corintios hacía, que bautizaban a una persona en nombre de los muertos. Pero yo no puedo aceptar ese punto de vista tampoco, porque si la iglesia estuviera practicando algo así, te aseguro que el apóstol Pablo lo hubiese corregido. Así que, ¿cuál es desde las 400, posiblemente 400 puntos de vista a este verso bíblico? Vamos a usar uno que posiblemente sea el correcto, pero no puedo decirles con toda certeza. Pero sí nos vamos a asegurar que el contexto, que conecte con el contexto y que no contradiga doctrina bíblica. ¿Okay? Ahora vamos a ver, aquí van a ver la chinita, que yo saqué esa, que es because o por causa de. Y vemos que esa misma palabra, significando por causa de, hay 150 versos bíblicos que usan esa palabra como por causa de. Si usamos esa referencia de estos 150 versos bíblicos, diría de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por causa de los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por causa de los muertos? Vamos a usar esa palabra, por causa. Y vemos que la misma palabra aquí en 1 de Corintios 10:30 es la misma palabra que se usa por causa. Pablo dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Ahora, si usamos esa palabra, el arrepentimiento y la salvación, ¿ok? El bautismo en las aguas está conectado con el arrepentimiento y la salvación. En los tiempos de la iglesia antigua, si una persona recibía a Cristo, una de las primeras cosas que hacían era que los bautizaban en las aguas como expresión de su fe en Cristo. Por eso en Mateo 28:19 Jesús dijo,
Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que conectaron la salvación, arrepentimiento y salvación con el bautismo. ¿Ok? Ahora, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por causa de los muertos? Ahora mi pregunta para la iglesia es, ¿puede una persona recibir a Cristo y ser bautizado como señal de su fe por causa del testimonio de un cristiano que murió? ¿Puede una persona recibir a Cristo y ser bautizado para arrepentimiento y salvación por causa del testimonio de un cristiano que ya murió? La respuesta es sí. Cuando vemos a los funerales, el anhelo de los seres queridos de un cristiano que ha partido con el Señor, el anhelo de los seres queridos es que ver a esa persona otra vez o estar con esa persona otra vez. Y uno de los mensajes más poderosos que se puede predicar en un funeral es decir, su ser querido está con Cristo. Y si quieres verla otra vez o si quieres verlo otra vez, tiene que recibir a Cristo. Otra cosa era la persecución de la iglesia. La persecución de la iglesia. Cristianos, miles y miles y miles de cristianos murieron durante la persecución. Y en este tiempo de la época de los corintios estaba surgiendo también persecución. Y hubo un emperador que supuestamente pensó que quemó todas las Biblias. Y supuestamente creía que mató a todos los cristianos. Y levantó un monumento declarando el fin del cristianismo. Y después, cuando otro emperador vino y trató de ver si había otra Biblia, porque quería conocer más, en el mismo palacio encontraron, si no me equivoco, como 9 Biblias. Y se dieron de cuenta que el cristianismo seguía creciendo y seguía creciendo y seguía creciendo, porque mientras un cristiano estaba dispuesto a morir por causa de su fe, otros que veían al cristiano morir por su fe estaban curiosos. Oye, ¿por qué esta persona está dispuesta a morir por causa de su fe en Jesucristo? Y le daba curiosidad, y al saber más, muchos venían por el testimonio de un cristiano que partió con el Señor. Hablaba yo con una persona que me dijo, la iglesia cristiana creció como la iglesia musulmán, a base de guerra y a base de conquista. Y yo le dije, perdone, pero usted está muy equivocado. La iglesia cristiana creció a base de persecución. La muerte de un cristiano, el testimonio de un cristiano, siendo lo que impulsa a otros a venir a los pies de Cristo. Como dije, la esperanza en el corazón de los salvados, como dije, es ver a los seres queridos que han partido con el Señor. Y como les dije, ese es uno de los puntos de vista que tienen hacia este verso. Pero, como dije, son 400, posiblemente 400 diferentes puntos de vista. Y estamos cogiendo uno que vaya con el contexto, amén, con los tiempos y que no contradiga lo que dice la Biblia.
Lo que no podemos hacer es hacer lo que hacen los mormones y coger un punto de vista que es completamente antibíblico y decir que yo me puedo bautizar en las aguas por aquellos que murieron sin el Señor. Amén. Cuando somos confrontados con la verdad del Evangelio de Cristo, nuestra respuesta debe ser arrepentimiento y recibir a Cristo, demostrando lo que ha sucedido en nuestro interior con la expresión externa del bautismo. Pero si no hay resurrección, ¿para qué responder al llamado de arrepentimiento y salvación? Si no hay resurrección, ¿para qué arrepentirme? ¿Para qué recibir a Cristo? Si no hay resurrección, todo eso es en vano. Por eso, como les dije unas semanas atrás, el Evangelio de Jesucristo es un evangelio de resurrección. ¿Ok? La segunda respuesta a la resurrección: la verdad de la resurrección debe resultar en sacrificio. La verdad, al ser confrontado con la verdad de la resurrección de Cristo y qué significa su resurrección para mi vida hoy, mi respuesta al ser confrontado con esa verdad es sacrificio. Sacrificio. Del verso 30 al 32, miren lo que el apóstol Pablo dice. Él dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan. Pablo dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Vamos a comer, vamos a darle placer a la carne, porque mañana vamos a morir como quiera. ¿Para qué sacrificarme? Pablo dice: todos los días yo corro peligro por causa de mi fe, por causa de la obra de Jesucristo, por causa de cumplir el propósito y la voluntad de Dios con mi vida. Pablo dice: todos los días yo paso peligro, yo corro peligro. Y después dice: si no hay resurrección, ¿por qué había de aceptar una persona el sacrificio de vivir la vida cristiana si todo acaba en nada? ¿Para qué sacrificarnos? ¿Para qué yo estoy aquí predicando o enseñando? ¿Para qué estamos aquí tratando de enseñar a los hermanos por medio de las redes sociales? ¿Para qué? ¿Para qué sacrificarnos si no hay resurrección? Cuando somos enfrentados con la verdad de la resurrección y lo que la resurrección significa para nuestras vidas hoy, la respuesta apropiada es sacrificarnos en hacer todo lo que podemos hacer para Cristo, porque hemos entendido que nuestro sacrificio tiene resultados eternos. Y yo sé que muchos ya saben, muchos cristianos saben que sus esfuerzos tienen resultados eternos, pero a veces nos olvidamos. Nos olvidamos. Miren lo que dice 1 Corintios 3, del 11 al 15. Su trabajo, amado hermano, y mi trabajo tiene consecuencias eternas. Sabemos que hay recompensa para todos aquellos que se sacrificaron por la obra de Dios aquí en la tierra. Miren lo que dicen 1 Corintios 3, del 11 al 15. Hablando de aquel día cuando recibiremos recompensas.
Y déjame aclarar, la salvación no es una recompensa por el esfuerzo o el sacrificio que usted hizo. La salvación es un regalo que Dios le da gratuitamente a todo el que reciba a Jesucristo como Salvador. Pero aparte de ese regalo, de acuerdo a cómo tú vivas tu vida y los sacrificios que tú hagas para Dios, Dios tendrá recompensa para ti. Dios tendrá recompensa para ti. Por eso es que la Biblia dice que nuestra obra en el Señor, que no es en vano. No es en vano. Primera de Corintios 3, del 11 al 15, miren lo que dice. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar variedades de materiales. Está hablando de las obras que nosotros edificamos sobre el fundamento que es Jesucristo. Dice, el que edifique sobre este fundamento podrá usar variedad de materiales. Oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día de juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Sus obras, un día, todo lo que usted ha hecho para el Señor será probado. Si la obra permanece con el fuego, por el fuego, será probado por fuego. Y si esa obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá gran pérdida. El constructor se salvará. No estamos hablando de un juicio que es para condenación eterna, porque esto es solo para los cristianos. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Segunda de Corintios, y yo quiero primeramente que se acuerden, en Segunda de Corintios 5, 9 al 10 dice, así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente para que se nos haga un poquito más fácil entender. Ahora, está hablando del juicio para el cristiano. Y yo quiero que entendamos que el juicio del cristiano es diferente al juicio del que no es cristiano o que no ha recibido a Cristo. Y la Biblia usa dos diferentes palabras. Una es juzgados. Aquí esta palabra juzgados es la palabra bema del griego. Cuando la Biblia habla de juzgados, para el cristiano usa la palabra bema, que el sentir es recompensa. El bema en las olimpiadas griegas, en las antiguas, y yo creo que si no me equivoco todavía lo hacen hasta el día de hoy. El bema es un lugar alto donde el atleta se para frente a los jueces para recibir su recompensa por el trabajo que ha hecho. Ese es el bema de las olimpiadas, y esa es la palabra que usa para hablar del juicio al cristiano. No será un juicio para condenación, sino un juicio para recibir o perder recompensas. Pero cuando la Biblia habla de juicio, cuando habla, por ejemplo, sobre juicio a las naciones o juicio del gran trono blanco, ya la palabra no usa es bema, la palabra que usa para juzgados es la palabra crino, que es un juicio de tribunal, donde
donde se llevará a cabo una sentencia final. Vemos las dos diferentes en nuestras Biblias, son traducidos como juzgados o juicio de Cristo o juzgados. Pero cuando vemos del griego, cuando se refiere al juicio del cristiano, es la palabra bema, que denota recompensa, pérdida o aceptación de recompensa. Pero para los que no son de Cristo, los que no han recibido a Cristo, cuando habla de juzgados, la palabra que usa es crino, que habla de tribunal, juicio de tribunal, al fin de llegar a una sentencia final. Así que cuando habla de los cristianos, nuestras obras van a ser juzgadas. Su sacrificio para Cristo será juzgado, será puesto bajo fuego. Y si se sostiene al final, el cristiano recibirá una recompensa. Yo creo que las palabras que todo cristiano quiere oír es: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero si no hay resurrección, entonces, ¿para qué responder con sacrificio a esa verdad? Si no hay resurrección, significa que yo no voy a recibir recompensa. Y si yo no voy a recibir recompensa, ¿para qué? ¿Para qué sacrificarme? Como dice Pablo, vamos a comer, vamos a beber, porque mañana vamos a morir y eso será el final. ¿Para qué ser fiel a Dios en lo poco si no hay resurrección? Vemos, amados hermanos, que si no hay resurrección, el evangelio entero se deshace en pedazos y se vuelve, como dicen los dominicanos, se vuelve un nada. El libro de Romanos, Pablo enseña teología en los primeros 11 capítulos. El libro de Romanos es uno de mis libros favoritos y bien complicados, porque el apóstol Pablo resalta teología en los primeros 11 capítulos. Nosotros comenzamos el libro de Romanos y hasta ahora hemos llegado al capítulo 5 y todavía no hemos empezado el capítulo 6. Y eso nos tomó meses, simplemente terminar 5 capítulos. El apóstol Pablo habla en los primeros 11 capítulos de Romanos, teología. Eso es teología. Y cuando llega a Romanos 12, verso 1, Pablo enseña cuál debe ser la respuesta al saber toda esa teología. Pablo dice: al saber todo lo que yo les acabo de decir sobre Dios y lo que Dios ha hecho en 11 capítulos, llegamos al capítulo 12 y Pablo empieza: así que, después de todo lo que yo le he enseñado, después de toda esa teología, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pablo ahora cambia de teología y va a la práctica. De teología a la práctica. 11 capítulos de teología y finalmente viene y se enfoca en la práctica. Cuando uno sabe toda esa teología y conoce quién es Dios y sabe todo lo que Dios ha hecho, Pablo dice, el resultado al saber todo eso debe ser la respuesta apropiada. Al tener todo ese conocimiento debe ser presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo dice: después que tú conoces todo quién es Dios y todo lo que Dios ha hecho, el resultado debe ser sacrificio. Un sacrificio. Sometimiento a esa verdad. Sometimiento a esa verdad. Demostrándolo con sacrificio.
Pero si no hay resurrección, entonces, ¿para qué responder al llamado de sacrificio? ¿Para qué sacrificar mi carne haciendo lo que es agradable a Dios? ¿Para qué? Si no hay resurrección, ¿para qué entonces sacrificar nuestra carne? Los deseos de la carne, los deseos pecaminosos de la carne. ¿Para qué sacrificarlo si no hay resurrección? ¿Por qué es un atleta? ¿Por qué es que un atleta está dispuesto a sacrificarse? Entrenando y sacrificándose para prepararse para las Olimpiadas. ¿Qué es lo que motiva o lo que empuja a un atleta prepararse y sacrificar lo que quiere? Y sacrificarse su cuerpo entrenando y haciendo ejercicios y preparándose para las Olimpiadas. ¿Para qué se sacrifica el atleta para las Olimpiadas? El atleta se sacrifica por el potencial de gloria y victoria en las Olimpiadas. El potencial de gloria y victoria. Pero si quitamos el potencial de gloria y victoria, los atletas no se sacrifican. ¿Para qué sacrificarse? Dirían, si yo no voy a recibir, si no hay un potencial de gloria y victoria, ¿para qué sacrificarme? Para nada. Eso es un atleta, el potencial. El atleta para las Olimpiadas se sacrifica para el potencial de gloria y victoria. La gloria y la victoria del cristiano no es potencial. Déjame repetirlo otra vez. La gloria y la victoria del cristiano no es potencial. Es una gloria y es una victoria segura. Por eso estamos dispuestos a sacrificarnos por la verdad del Evangelio de Cristo y sufrir por el Evangelio de Cristo, porque hemos entendido que la respuesta apropiada de la resurrección es sacrificio ahora para luego reinar y gozar con Jesucristo por toda la eternidad. Pero si no hay resurrección, ¿para qué sacrificarnos? Pero la respuesta apropiada al someterse a la verdad de la resurrección es sacrificio. Y mi pregunta para ustedes, mis amados hermanos, ¿qué sacrificio usted ha estado haciendo para Dios? Primera de Corintios 11, del 23 al 33, el apóstol Pablo sabe lo que significa sacrificio. Pablo dice, todos los días paso peligro, me sacrifico para las cosas de Dios. El apóstol Pablo, si hay alguien que sabe de sacrificio, es el apóstol Pablo. Vamos a ver su resumen. En 2 de Corintios 11, 23 al 33, mira lo que dice el apóstol Pablo. He trabajado con más esfuerzo, he trabajado con más sacrificio, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también los gentiles. Enfrenté peligros en las ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo, he trabajado con sacrificio y por largas horas.
y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada de comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? Cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el mando del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme por un canasto, por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Si hay alguien que sabe de sacrificio, es el apóstol Pablo. Pero esa era la respuesta apropiada del apóstol Pablo. Era sacrificio. ¿Por qué? Porque él creía en la verdad. Cuando fue confrontado con la verdad de la resurrección de Cristo y lo que significa la resurrección para la iglesia, la respuesta apropiada es sacrificio. Santo Dios. Tremendo resumen de sacrificio tiene el apóstol Pablo. Por eso en Gálatas 6:17 el apóstol Pablo pudo decir: traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Él sabía lo que era sacrificio. La respuesta apropiada al ser confrontado con la verdad de la resurrección. La tercera respuesta a la resurrección. La verdad de la resurrección debe resultar en santificación. La verdad cuando el cristiano es confrontado con la verdad de la resurrección y de Cristo, y que esa resurrección significa para la iglesia de hoy, la respuesta apropiada debe ser santificación. Del verso 3 en 34, mira lo que dice el apóstol Pablo. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, los que dicen que no hay resurrección, los que estaban enseñando cosas en contra de la verdad de la palabra. Pablo dice: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. No lo conocen. En otras palabras, si se dejan llevar por el engaño de la gente malvada, eso le va a llevar a corromper su buen carácter. Y como resultado, cuando su carácter es corrompido, eso lo va a llevar a pecar. Por eso él dice: y dejen de pecar. Lo opuesto de pecar debe suceder cuando somos enfrentados con la verdad de la palabra de Dios. Cuando somos enfrentados con la verdad de la resurrección de Cristo y qué esa resurrección significa para mi vida hoy, la respuesta apropiada mía debe ser alejarme del pecado. No pecar, sino alejarme de todo lo que ofenda a Dios. Y en otras palabras, santificación. Santificación. Mira lo que dice el verso 30 y 34. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. ¿Okay? Jesús orando por los que iban a creer en él. Dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Y después termina diciendo, tu palabra es verdad. La única forma
que un cristiano puede santificarse es por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Y cuando el cristiano es confrontado con la verdad de la palabra de Dios, el resultado a someternos a esa verdad resulta en nuestra santificación. Mientras más nos metemos en la Biblia, mientras más conocemos la Biblia, mientras más aprendemos de la palabra de Dios, más conocemos a Dios. Y mientras más conocemos a Dios, más debemos temer a Dios. Y mientras más tememos a Dios, más conocimiento del bien y mal, de lo que ofende a Dios, debe surgir en nuestras vidas. Y cuando yo sé que a Dios le ofende algo, algún pecado, yo debo alejarme de ese pecado. Y eso es santificación. Pero todo comienza con la verdad. La verdad es lo único que santifica al cristiano. Mientras más conocemos a la verdad, más nos sometemos a esa verdad, más nos santificamos. Si verdaderamente hemos aceptado esa verdad y nos sometemos a esa verdad. ¿Cuál debe ser la respuesta al ser confrontados con la verdad de la resurrección? Apartarnos del mal, someternos a la verdad de la palabra de Dios y santificar nuestras vidas. Si no hay resurrección, ¿para qué separarnos del mal? Si no hay resurrección, ¿para qué santificarme? No tendría sentido santificación si no hay resurrección. Si no, tendremos que darle cuenta a Dios un día. ¿Para qué santificarnos? Si yo no voy a estar presentándome delante de la presencia de Dios, dándole cuenta a Dios por mi vida, ¿para qué entonces? Si nuestras acciones no tendrán consecuencias eternas, ¿para qué someternos a vivir la verdad? ¿Para qué someternos? ¿Para qué santificarnos? Al saber que Cristo murió, debemos saber que el fin de nuestros cuerpos terrenales no será el fin. Si persistimos en el pecado, hay que entender que el pecado tendrá consecuencias eternas. Y si rehusamos santificación, lo siento, si rehusamos santificarnos, si es porque todavía no nos estamos sometiendo a la verdad de la palabra. Si rehusamos santificarnos, es porque no estamos sometiéndonos a la resurrección de Cristo y lo que significa esa resurrección para la iglesia de hoy. ¿Cuál debe ser las respuestas apropiadas de un cristiano al ser confrontado con la resurrección de Cristo y qué su resurrección significa para la iglesia de hoy? Número 1, arrepentimiento y salvación. Porque si no es resurrección, ¿para qué arrepentirnos y recibir a Cristo en nuestras vidas? Número 2, sacrificio. Porque si no hay resurrección, ¿para qué sacrificarnos nuestras vidas para Dios? ¿Para qué? Número 3, santificación. Porque si no hay resurrección, ¿para qué separarnos del mal? 3 respuestas apropiadas que todo cristiano debe hacer si verdaderamente se ha sometido a la verdad de la palabra de Dios. Si verdaderamente entendemos que Cristo resucitó y entendemos lo que su resurrección significa para nuestras vidas hoy, estas 3 deben ser las respuestas apropiadas que todo cristiano debe hacer en su vida si verdaderamente ha creído en la resurrección de Cristo. Y yo le invito, amados hermanos, a que analicemos nuestras vidas. Y si alguna de estas 3 cosas
está faltando, yo le pido que se examine y se arregle con Dios. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Concluimos nuestro estudio la semana que viene, perdone. Así que no se lo pierda. Y después el desafío bíblico. Así que vayan preparándose, ¿verdad? Los caballeros, don't let me down. Gloria a Dios. Así que Dios me lo bendiga, los amo mucho. Un abrazo a todos mis hermanos. Amén. Vamos a hacer unas últimas oraciones. Voy a pedir que nuestra hermana Lupe pase por aquí. Amén. Y nos haga las últimas oraciones. Tenemos unas oraciones que queremos hacer para algunas vidas. Le pido, mis amados hermanos, que allí mismo, desde su hogar, usted se una a esta oración y presentemos a estas vidas ante la presencia de Dios. Dios les bendiga en esta noche. Le damos gracias al Señor porque cada día aprendemos más y más y más. La palabra del Señor es como un río que nunca se cierra. Seguimos escudriñando, seguimos encontrando. Qué bueno es el Señor. Y le damos gracias a nuestro pastor por estos estudios. Y le pedimos al Señor por estas vidas. Tengo aquí un papel de Wanda Iris Sánchez. Pide oración por su familia. Y Glenda Costa pide Gelón Acosta, que pide oración por salud. Vamos a presentarlo delante del trono del Señor. Padre Santo, Padre bueno, Padre de infinita misericordia, Señor amado, venimos delante de tu presencia, Señor amado, en esta noche, Señor amado, Padre, que tú pongas tu mano de salud, Señor amado, con estas vidas, Padre Santo, que se encuentran afectados, Padre Santo, su cuerpo, Señor amado, que no se siente bien, oh Dios Santo, del hermano Acosta, Señor amado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, oh, proclamamos sanidad, oh Dios Santo, en este momento. Espíritu Santo, haz un milagro en su vida, Señor amado. Toca ese cuerpo enfermo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, Padre. Mira los que están enfermos, Padre eterno, de nuestra congregación, Señor amado. Padre eterno, toca los cuerpos, Señor amado. Quita todo dolor de cuerpo, quita toda migraña, toda alergia, Padre Santo, que está atacando, Padre Santo, las vidas, Señor amado, Padre, la pandemia que está en el aire, Padre Santo, Señor amado, Padre, aleluya. Yo te pido en este momento, mi Dios santo y poderoso, que sople, Padre eterno, sopla de los cuatro vientos, Señor amado, y acaba con esta pandemia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, Padre, yo te pido por la familia de Wanda, Señor amado, Padre. Tú conoces su situación, Señor amado. Tú conoces, Padre eterno, por lo que ella está pasando en este momento, mi Dios amado. Y la presentamos delante de tu trono, Señor amado. Delante de tu trono está, Padre eterno, en este momento, ella y su familia, Señor amado. Trae consuelo, Señor. Oh, trae vida eterna para esta familia, Señor amado. Sálvalas, Padre Santo, si todavía, Señor amado, ellos no han dado el paso de fe. Oh Dios amado, quita toda venda de los corazones, oh Dios amado, y salva esta familia, Señor. Oh Dios santo, yo te pido por Rita, Señor amado, Padre, que está conectada allá en Nueva York, Señor amado. Quita toda venda de sus ojos, Señor amado. Padre, yo declaro salvación para ella y su esposo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Sana su mente, sana su corazón, Señor amado. Tráela, Señor amado, a la luz, Señor amado. Sácala, Señor amado, de donde ella está, Señor amado, Padre. En el nombre poderoso de Jesús yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Sigue salvando la vida.
oh Dios amado. Sigue tocando los cuerpos, Señor. Oh Dios santo, y gracias, Señor amado. Gracias porque estamos aquí, oh Dios amado. Y tú nos has guardado, mi Dios eterno, de todo peligro, Señor. Y por eso te doy gracias, gloria y honra, Padre, y toda pleitesía solo a ti, mi Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y el pueblo de Dios dice, Maranata. Gracias, Jesús.